La visión de los políticos suele diferir muchísimo de la visión de los militares y la guerra en Ucrania no es ninguna excepción. Ya sabemos lo que opinan sobre ella tanto los políticos como los medios occidentales. Pero los militares, en este caso los españoles, recientemente nos han sorprendido a todos. Un grupo de militares españoles ha firmado un manifiesto en el cual pide a los políticos de la Unión Europea dejar de enviar armas a Ucrania y apostar definitivamente por la paz. Hoy hablamos con uno de los promotores de esta iniciativa, así como uno de los firmantes de la misma, Manuel Ruiz Robles, capitán de navío de la Armada Española, ex delegado en el Comité Científico de la OTAN, fue además miembro de la ya disuelta Unión Militar Democrática y hoy está con nosotros para ofrecernos una visión militar de la guerra en Ucrania, así como las posibles soluciones de la misma. Hola Manuel, muchísimas gracias por estar aquí, porque bueno, yo la verdad es que no pensé que pudieras acudir tan pronto y creo que el asunto es lo suficientemente importante como para abordarlo a la mayor brevedad. Hace poco tú, junto a un grupo de militares, pues habéis firmado un manifiesto, así que me gustaría que me comentaras en primer lugar, pues cómo nació la idea de este manifiesto y en qué consiste. Entendido. Gracias a ti, en primer lugar, por la amabilidad que has tenido al entrevistarme. El manifiesto surgió de forma espontánea entre un grupo de militares retirados, como impulso humanitario ante el horror de las guerras y el evidente riesgo nuclear que implica el actual enfrentamiento militar entre la OTAN y Rusia. Desde el llamado golpe del Euromaidán, que está en el origen de todo esto, propiciado por los Estados Unidos y la consiguiente guerra del Donbass, muchos militares demócratas, es decir, antiimperialistas, hemos seguido su evolución con preocupación. El amenazante acercamiento de la OTAN a las fronteras de la Federación de Rusia anunciaba un choque frontal. Rusia ha sido forzada por Occidente a caer en la trampa ucraniana. Es nuestra forma de ver esto. Nuestros temores se han hecho realidad. La guerra ha estallado, aunque limitada por ahora a Ucrania. Su gravedad reside en el hecho de que las potencias enfrentadas son en realidad Estados Unidos y Rusia, dos gigantes nucleares. Ucrania es el ariete del imperialismo americano para debilitar a Rusia, afianzando de este modo su dominio sobre Europa, a fin de cuentas, una pequeña península del gran continente euroasiático. En el manifiesto condenamos la invasión de Ucrania como no puede ser de otra manera. Sin embargo, no ignoramos sus causas. Por ello, condenamos también el cerco asfixiante a Rusia por parte de la OTAN, brazo armado de los Estados Unidos. No se trata de equidistancia, pues somos antiimperialistas, pero sí reclamamos un nuevo orden internacional justo que no se base en el uso de la fuerza militar, de la fuerza bruta. Para nada pretendemos excusar a la OTAN de su actitud agresiva, tampoco de sus atrocidades bien conocidas. En definitiva, el manifiesto pide el cese del envío de armas a Ucrania por parte de la Unión Europea. Es necesario parar la guerra. Es urgente y necesario el alto al fuego. A mí me sorprende mucho, teniendo en cuenta que al final los militares siempre tienen, digamos, más cuidado a la hora de pronunciarse, vuestra valentía, de verdad que yo me quito el sombrero porque me imagino lo difícil que ha sido llegar a este punto. Y en este sentido te quería preguntar lo complicado o no que fue reunir a los firmantes y si dirías que dentro del ejército estas ideas son minoritarias o si de alguna forma las comparte la gran mayoría de los militares españoles, solo que muchos no puedan firmar por la razón que sea el manifiesto de forma abierta. Entendido. Bueno, como ya he dicho, el manifiesto surgió de forma espontánea entre un grupo de militares demócratas que mantenemos posiciones antifranquistas. Fue muy fácil ponerse de acuerdo. El manifiesto se gestó y decidió tan solo en un día. Los militares españoles somos parte de la sociedad y por tanto reflejamos en cierta medida lo que piensa la sociedad española. Sin embargo, el Estado franquista, surgido del fallido golpe militar del 36,
La consiguiente guerra y la posterior dictadura crearon una estructura de poder vertical, cuya cúspide es el rey y perdura tras la llamada transición. La ideología dominante en el ejército español es franquista. Su fundador fue Franco y la fecha de su fundación el 18 de julio de 1936. Sin embargo, los orígenes de otros ejércitos nacionales son bien diferentes del español. Por ejemplo, el ejército ruso nació de la Revolución Rusa, fundada por León Trotsky. Otro ejemplo, el ejército francés nació de la Revolución Francesa, fundada por Napoleón Bonaparte. En España, el rey es el jefe del Estado y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, además de inviolable, es decir, impune aunque delinca. Eso no lo digo yo, está escrito en la Constitución, y no por mandato del pueblo español, sino como consecuencia de las leyes de sucesión dictadas por Franco y no anuladas hasta la fecha. Sí, lo entiendo. Y en cuanto, bueno, ya me has adelantado una parte, pero para incidir un poco en esto, porque no tengo pues muchas ocasiones de charlar con un militar español en este canal. Así que pues aprovecho para preguntarte una vez más, para que quede del todo claro, teniendo en cuenta que la visión del ejército, la visión militar, generalmente es muy diferente a la visión política de los conflictos en general, puesto que los políticos pues suelen basarse en cosas como opiniones, ideologías, y los militares generalmente son mucho más racionales y tienen en cuenta cosas mucho más tangibles, por así decirlo. ¿Cuál dirías que es la visión militar de este conflicto y qué soluciones deberían aplicarse desde esa perspectiva? No hay una unidad de criterio en esto. Por ejemplo, las sostenidas por el coronel Pedro Baños, analista geoestratega, difieren de las sostenidas por el teniente Luis Gonzalo Segura, firmante del manifiesto y autor del reciente libro La Tampa Ucraniana. Ah, pues interesante, lo recomendamos desde aquí, enséñalo bien. Es obvio que ambos se atreven a decir lo que piensan, sin que la presión del entorno militar ejerza una acción paralizante sobre sus facultades mentales. Desde posiciones más conservadoras, el almirante Juan Rodríguez Garat hace buenos análisis, aunque no comparto sus posiciones sobre la guerra de Ucrania. Creemos que lo urgente es parar la guerra. Para ello pedimos el cese del apoyo militar a Ucrania y un alto el fuego inmediato. Otros militares se alinean con posiciones pro-OTAN, empezando por el jefe del Estado y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el rey. En realidad es así, o sea, hay diversidad de opiniones y no hay una opinión única. La gente o bien se alinea de una manera automática al lado de la OTAN y de lo que directamente plantea la cúpula de las Fuerzas Armadas, o por el contrario, surgen personas que intentamos analizar este asunto de forma más objetiva o más racional, sin tener en cuenta ideologías, y entonces lo que nos sorprende efectivamente es la gravedad de la situación y lo irracional que está siendo la forma de actuar de la OTAN y de las naciones aliadas y de la propia Unión Europea, que no tiene una opinión propia, es decir, es simplemente un apéndice de la OTAN y por lo tanto de los Estados Unidos. Ya, en este sentido, lo que te quería preguntar otra vez, desde la visión militar, ¿qué papel a día de hoy, hablando de esta soberanía, ¿no? O no, de las naciones que forman parte de la Unión Europea y también de la OTAN, pues qué papel tienen a día de hoy los ejércitos nacionales de países pertenecientes a la OTAN? O sea, ¿realmente se podría decir que se trata de ejércitos independientes o más bien de ejércitos que se limitan a acatar el mandato de la alianza? Efectivamente, o sea, los ejércitos nacionales no son soberanos, pues sus parlamentos nacionales tampoco lo son. Quien ordena y manda, de hecho, en la OTAN son los Estados Unidos de América. Hemos visto pasearse a Zelensky por los parlamentos europeos y todos parlamentarios puestos en pie, aplaudiendo, sin diferencia de opiniones ni nada. En fin, eso simplemente muestra el seguidismo que se hace a lo que el imperio ordena. O sea, no hay, y, en fin, tiene un reflejo inmediato político
en cada país. O sea que vivimos una era que se diferencia poco de las predicciones de Orwell en su novela 1984, o sea, publicada pues inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la forma que yo Que por veo. cierto, ¿sabías? Yo siempre lo digo y la gente se sorprende un montón. ¿Sabías que la novela de Orwell fue inspirada en otra novela de un autor ruso de apellido Zamyatin que se llama Nosotros? No, no lo sé. De todas formas, yo soy muy admirador de la cultura rusa. Es decir, de mi juventud, pues leí mucho a Dostoyevsky. ¿Qué joven no se ha emocionado leyendo Noches Blancas, por ejemplo? Y a Iván Turgenev leyendo eh, Lluvia de Primavera, por ejemplo. En fin. Pero en fin, Pues ese sí lo que has leído, ¿eh? no lo recuerdo, pero no lo conozco. Pues te lo recomiendo un montón porque muy poca gente lo sabe y siempre digo la broma esta de que para leer la copia yankee pues cógete el original ruso. Sí, no. Además el libro está muy bien escrito, seguro que te va a gustar. Y nada, pues para no quitarte mucho más tiempo, me queda una última pregunta que hace referencia directamente, ya la hemos mencionado hoy a lo largo de la entrevista, al mandato de la Constitución española. En este caso, al artículo 8.1, que establece que las Fuerzas Armadas tienen pues como misión garantizar, por un lado, la soberanía e independencia de España y, por otro lado, defender su integridad territorial y ordenamiento constitucional. Teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar, ¿cuál es el verdadero papel que desempeñan a día de hoy las Fuerzas Armadas de España, en este caso, para la ejecución del mandato de este artículo? Es decir, ¿qué pasa? Imaginándonos la situación, ¿no? Si lo que establece la Constitución, que acabo de citar, pues de alguna forma entra en contradicción con algún mandato barra algún interés de alguna organización supranacional de la que España forme parte. Entendido. Voy a retomar el tema de la Constitución española, porque mm, eso quizá es un preámbulo para responder a lo que tú me has dicho. Vale. O sea, durante la transición española, el poder financiero mantuvo en todo momento el control, apoyándose en el poder coercitivo del aparato del Estado franquista, que solo cambió de forma, dando paso a una democracia de baja intensidad. Estuvimos bajo libertad vigilada y en ese punto nos encontramos. De hecho, en ningún país de nuestro entorno las Fuerzas Armadas tienen asignadas funciones específicas que no sean la de estar a las órdenes del gobierno, y menos aún la de garantizar el ordenamiento constitucional. Es un auténtico disparate. Las contradicciones que pueden surgir entre la Constitución y los mandatos de algunas de las organizaciones supranacionales a las que pertenece España podrían acabar resolviéndose de forma nada democrática. Así ocurrió con la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución. Durante el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero se subordinó la soberanía popular a las exigencias del equilibrio presupuestario, dictado desde Bruselas, dando lugar a los famosos recortes. El enorme daño causado por esta reforma a los derechos sociales del pueblo trabajador es irreversible bajo el régimen de la monarquía. Vale, sí, entiendo. O sea que realmente a día de hoy el ejército desgraciadamente no tiene mucho más papel que cumplir el mandato, por así decirlo, de las organizaciones supranacionales realmente a las que pertenece España, o sea, ni siquiera españolas. Sí, pero bueno, aparte es que es el régimen español en concreto es diferente de otros países europeos. La Constitución española de 1978 no nació de un proceso constituyente en libertad, Ya. estuvo trucada desde su origen. Se trató de un proceso de adaptación de la estructura de la dictadura franquista a las exigencias de la Comunidad Europea. Entonces eso se refleja en la situación política y hay muchas limitaciones de todo tipo. Es decir, el control de los medios, por ejemplo, está en manos del poder financiero y cualquier político que intente tener una posición coherente, si entra en contradicción con el statu quo, alguien en algún lado descuelga el teléfono e inmediatamente ese individuo va a tener problemas, incluso puede terminar teniendo que marcharse del gobierno, vamos, con algún pretexto, el que fuese. Ya,
sí, entiendo. la base de todo el problema. Es curioso el sistema que nos hemos creado, la verdad. Y bueno, pues como para dar lecciones estamos, ¿no? Desde luego. Pues nada, Manuel, tampoco te voy a quitar mucho más tiempo. Te agradezco infinitamente el hecho de que pues, nos hayas podido dedicar este ratito de tu sabiduría, además desde el punto de vista militar, que es muy necesario a día de hoy, porque creo que es de los más racionales que existe y en España pues lo habéis demostrado firmando este manifiesto. Desde aquí pues me tienes para lo que necesites y de verdad deseo, ojalá llegue a donde tiene que llegar y terminemos con esta locura de una vez por todas. Pues muchas gracias a ti, Liu, por tu amabilidad y por una entrevista tan interesante. Gracias.